Tercer tema a discutir esta noche, intervención en la vida interna del partido o medida pertinente frente al caos registrado en las asambleas distritales de Morena. Lo hemos visto en las noticias. La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de anular la convocatoria para renovar la dirigencia del partido político fundado por Andrés Manuel López Obrador ha causado enorme polémica al interior de ese partido, ya de por sí muy dividido. Veamos el contexto. Por considerar que el padrón de militantes no es confiable, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la convocatoria para renovar la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional. El tribunal consideró que las instancias partidistas no se han depurado y actualizado el padrón y que no se cumplió con el proceso de credencialización, lo que impidió que personas afiliadas después del 20 de noviembre de 2017 participaran en las asambleas distritales. Morena reportó 2.6 millones de afiliados, pero en el padrón se registraron solo 314,000. Con esta decisión quedaron anuladas las asambleas realizadas desde el 12 de octubre. Según el proceso de elección acordado por el Consejo Nacional de Morena, en esas asambleas debían ser electos 3,000 congresistas nacionales, responsables de elegir a 32 líderes estatales que a fines de noviembre, en el tercer Congreso Nacional, votarían por la nueva dirigencia nacional. 70 de las 230 asambleas realizadas fueron suspendidas entre denuncias de inducción al voto, amenazas, caídas de sistema y enfrentamientos a golpes. Desde el inicio del proceso, la líder nacional y aspirante a la dirigencia, Jacob Polemski, señaló que el padrón estaba manoseado. Este miércoles aseguró que la decisión del Tribunal Electoral era la más adecuada. Otros dos aspirantes a la dirigencia, Mario Delgado y Alejandro Rojas, también expresaron desconfianza en el padrón y solicitaron que la elección se hiciera por encuesta, como sugirió el presidente López Obrador. Pero la cuarta candidata, Berta Luján, dijo que quienes criticaron el padrón echaron abajo el proceso y calificó la resolución del Tribunal Electoral como un atropello a la vida interna del partido. Mario Delgado denunció ante el Tribunal Electoral la cancelación de la asamblea donde buscaba ser electo congresista. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, sobre todo a insistencia de Eder Guevara, quien sufrió uno de los problemas en estas asambleas. Una de sus asambleas fue suspendida también por temas de violencia. María Clemente Castañeda, que ha estado también en este espacio, Temístocles Villanueva, y casi toda la gente que ha estado en esta mesa se ha quejado de un proceso desasiado, se ha quejado de un proceso opaco en muchos sentidos. Yo les he preguntado si ahora Morena es el nuevo PRD con sus tribus. Es el nuevo PRD con estas tribus. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué estamos hablando de Morena? Porque es importante. Bueno, hay que recordar lo que le pasó al PRD cuando permitió que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación comenzaran a definir asuntos de su vida interna. En realidad, el punto de inflexión cuando valió gorro el PRD fue cuando permitió eso y cuando concedió un triunfo espurio a Jesús Ortega en el año de 2008. Y la verdad es que un militante de Morena acuda a aquel tribunal que avaló el triunfo electoral de 2006 de Felipe Calderón para que le dé la razón es una contradicción hasta biológica. Y más aún en una situación en la cual el tribunal se encuentra sumido en un fango de conspiraciones y de intrigas internas, en donde están no respetando a su propia institución, están faltando al respeto. ¿Y cómo piden respeto del público si ellos mismos no respetan a su propia institución? Y hay que recordar que conspiró un bando para derrocar a Yanino Talora como presidenta del tribunal y que ahora se están acusando entre un bando de ejercer, los dos bandos, ¿no? Uno dice que hay una conspiración de extrema derecha en el seno del Tribunal Electoral y el otro está sacando periodicazos en donde se denuncian los excesos y los derroches de un magistrado en concreto. Además, hay que decir que la gente que está definiendo el rumbo interno del Movimiento de Regeneración Nacional, que es nada menos que la primera fuerza política de este país, pues es gente que fue designada y que responde a los intereses de Castillejos, el ex consejero jurídico de Enrique Peña Nieto, de Gamboa Patrón, de Roberto Gil o de los propios chuchos cuando todavía tenían influencia en el Pacto por México. Es una desgracia que militantes del propio partido estén permitiendo que estas personas se entrometan en asuntos internos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los caballos de Troya porque esos son los que hacen verdaderamente daño en un movimiento social. ¿Veloz? Bueno, coincido con lo que decía Alejandro. Vamos a una aclaración rápida. En esta mesa nadie milita en Morena. Aquí hay 2 simpatizantes de la 4T y 3, una del PAN y 2, creo que no sé, ¿tú tienes partido? Pues más bien neutro. Neutro, pues sí, yo tampoco tengo ningún partido, pero bueno, porque luego nos van a regañar que son en redes sociales que no hay nadie de Morena hablando del tema. Edero no le tocaba, pero Veloz, tú sí tienes tu corazón muy adentro. Yo soy militante Morena. Ah, ¿sí eres militante? Sí, yo creí sí que no soy, eras militante. yo sí soy militante Morena. Mira, error mío. No participé en mis asambleas porque están en Baja California y porque además no salía en la lista otro de los grandes temas del partido. Es complicado. Yo creo que aquí Marx decía que el resultado político
era el resultado de la trabazón de las coaliciones políticas muy opacas. Y yo creo que eso es lo que pasó realmente. En algún momento era muy clara cuál era la línea y quién representaba qué, y si Jade Cole representaba todo esto que había ido pasando en las elecciones, si bien no del 18, pero sí del 19, que habían sido tormentosas, medio de dudosa procedencia los candidatos y las candidaturas. Sabíamos que Berta de alguna manera reflejaba el rumbo del partido, que siempre ha sido de izquierda, popular, de la militancia, un poco más el cariño, y la gente sabíamos que si era un tema de Berta, pues Berta iba a ganar con todas por el tema del voto. Y Mario, que representaba otra Berta cosa Luján y que no Mario era Delgado. Berta Luján y Mario Delgado, que representaba otra cosa que tenía que ver con el respaldo, evidentemente, de la mayoría de los diputados, porque claramente pues, está ahí todos los días, y una suerte de otro tipo de partido. No me atrevo a decir si bueno o malo, pero sí era otra cosa que no era lo que representaba ninguna de las otras caras, ni Jade Cole ni Berta. Pero cuando empezaron a ver este tipo de impugnaciones, y además nos empezamos a dar cuenta que justo dentro de la burocracia del partido, cada persona que ocupaba espacios distintos empezó a utilizar sus propios espacios dentro del partido para favorecer a sus, no grupos, porque yo no creo que sean grupos precisamente, sino caras con las que se identificaba, y que creo que aquí lo que eran claro era que eran candidatos y candidatas. No es un grupo político, porque tampoco se manejan en grupos en cuestión de intereses, sino de quién quería que liderara el partido y se quedara con el partido, ¿no? Eso resultó en que se fueron, y yo creo que principalmente Jade Cole, quien empezó a decir, bueno, entonces que sea el tribunal, y que sea el tribunal, y que sea el tribunal, y que existiera intervención externa. ¿Quién se portó a la altura? La Comisión de Honor y Justicia, que preside Díaz Polanco, y la otra comisión que se creó paralelamente, que en esa está Citlali Hernández, la senadora, está Pedro Miguel y otra serie de personas que son muy honestas y neutrales en ese sentido, y fueron tratando de acompañar el proceso. ¿Qué sigue? Yo creo que a partir de esto, y lo platicábamos hace un momento, ¿cuáles van a ser las nuevas reglas de este proceso? Es evidente que las asambleas están reventadas porque es un proceso rebasado para el partido que tenemos, porque es un partido de masas que ya no funciona como a nosotros nos tocó en el 2017, en el 2016, con asambleas de 500 personas, 600 personas, 1000 personas. Ya no es eso. Está rebasado, y además, ¿Cuánta gente va a las asambleas ahora? hay asambleas hasta de 5000 personas, 6000 personas. Además, súmale procesos en los que los líderes locales no son los que están liderados el partido tampoco, pero traen una aceptación distinta, pues termina en balazos, como puede pasar en Jalisco. Es complicado, pero sí, que nos sirva esto, yo creo, es lamentable la intervención del tribunal, y que se haya, que las mismas personas a las que los militantes les dieron su confianza para estar ahí representando, por lo menos como candidatos a la presidencia del partido, hayan permitido que pasara esto, me parece súper lamentable. Pero además, lo que pasa es que creo que tendríamos que tratarlo de ver como un tema de vamos a modificar cómo funcionan los estatutos del partido. ¿Qué sigue? ¿Cuándo tiene que tener conclusión esto? ¿Habrá convocatoria entonces el año que entra? ¿Un nuevo proceso? Todavía no se sabe, No creo se que sabe. la comisión tendría que hacer lo suyo, y Ok. también organización del partido tendría Pero que mientras hacerlo. Jade Cole se queda ahí. Por lo tanto, sí. Desde el PAN, Eternamente. ¿cómo ven esto? A ver, el PAN, que es un partido que tiene una larga tradición de 80 procesos años. internos democráticos que se vieron interrumpidos, muchos panistas lo dijeron, en el 2016 años. con Ricardo Anaya. Pues vamos a ver también el origen de Morena, cómo se formó Morena. Se formó por un solo hombre, y este hombre quería llegar a la presidencia. Fue su vehículo democrático para llegar. ¿Y quiénes lo integraron? Pues muchas personas del PRI, del PRD, Del y PAN. del PAN y de muchos movimientos, ¿no? Sí. Entonces, llega Andrés Manuel a la silla, y Andrés Manuel incluso también se ve como que no quiere como involucrarse en el tema interno, ¿no?, de su partido. Yo creo que hasta les va a renunciar, en una de esas, porque lo están dejando quedar muy mal. Pero el tema precisamente es que no tienen democracia, no saben qué es una democracia interna. Primero tienen muy poquito, ¿no? Desde el 2012, 2013, que empezó con el movimiento, con una AC, y de ahí empezó el partido, ¿no? Tienen muy poquito. Hay muchas personas que pues tienen sus intereses, pues imagínate, 1.500 millones de pesos, pues ¿quién no va a querer ser presidente de Morena, no? Presidente de Morena. Aquí lo que yo veo es que Bueno, también... pero luego les condonan unas deudas también de impuestos bien buenas, ¿verdad? Como Jade Cole. Exactamente, 16 millones, ¿no? con su contador. Pero aquí el tema es que Morena, yo creo que debería de aprender del PAN, de cómo hacemos la democracia interna. 80 años nos avala,
Mira cuántos precisamente. militantes tienen con su examen para entrar al partido. Yo creo que Tenemos muchos militantes. es que Tenemos muchos militantes. estamos haciendo las preguntas incorrectas. A ver. Casi siempre estoy de acuerdo con Encinas, no en este caso. No porque el tribunal esté deslegitimado, porque lo está, significa que esta sentencia en particular sea mala. Me di a la tarea de revisar la sentencia y en realidad era un tema de derechos de asociación y de afiliación. ¿Por qué? Porque se suspendió la afiliación desde el 20 de noviembre del 2017 a la fecha, ¿no? Ahora, el verdadero problema, y creo que en esto no se escapa ningún partido, el último proceso electoral dejó muy mal parado al PAN en ese sentido. Hubo En cuanto proceso a- electoral interno, ¿eh? En cuanto a democracia, Hubo proceso electoral interno. Margarita no dice creo nada. que el verdadero meollo es la democracia interna de los partidos. Entiendo que desde la militancia puedas tú defender mucho tu autodeterminación y tu autoorganización. Pero en realidad el valor que subyace en esta discusión es la democracia interna de los partidos como el elemento indispensable, el primario, el inicial para hablar de la democracia de la sociedad y del país. Si no tenemos partidos democráticos, la consecuencia natural es que no tendremos sociedad u organización Pero tiene que política depender democrática. del partido también. Claro, La pero el constitución del punto es, partido no es una y receta con esto tampoco. termino, la política y la política partidista está patrimonializada. En eso coincido contigo. ¿Quién no va a querer presidir una institución cuyo presupuesto es de tanto 1.500 dinero, millones de pesos? claro. Pero eso no es culpa de Morena. O sea, para efectos es el sistema de partidos. El punto es que si vemos la política desde un punto de vista patrimonial, entonces es un poco consecuente que se agarran del chongo como se agarran. Al final, la discusión me parece que no debe ser si está bien o está mal la sentencia. La discusión es por qué sucedió eso en un partido de nueva creación. Y coincido contigo, de las masas, del pueblo. ¿Por qué? ¿Qué se distorsionó en el proceso de estaba pocos preparado años? para eso. Pero mi punto es que eso es un error, o digamos, de esa pata cogían todos los partidos. Pero si Andrés De Manuel... diseño. No es, bueno, Sí, A ver, rapidísimo porque nos tenemos pero que ir. si Andrés Manuel el 29 de agosto sugirió que fuera una encuesta y que es como el máximo de ahí de Morena, ¿por qué no le hicieron caso? Yo sé que el tema de la encuesta pues le beneficia más Eso va a bien Jacob hasta el presidente, y le ¿no? beneficia De hecho, a Mario más Interno. a Mario, exactamente, porque está más expuesto en los medios. Pero ¿por qué no le hacen caso? Bueno, habla de la autonomía de Morena y de la sana distancia con el presidente. Yo lo veo algo bueno. Coincido contigo que de los grandes deudas que tiene nuestro sistema de partidos es la falta de democracia interna. Pero yo no me voy a meter a la técnica jurídica, al razonamiento del fallo, sino a aquellos militantes que osaron meter al viejo régimen para decidir el rumbo del futuro régimen, decidir meter al adversario en casa. Y sobre todo considerar también otro factor político. Hay que recordar que hay un par de magistrados que mañana culminan, en una hora culminan su mandato. No, en unos minutos culminan su mandato. Bueno, pero fue mayoritaria la votación, ¿eh? O sea, Sí, aún sin pero ellos. aplicaron el bonillazo, ¿no? Primero fueron electos y después se amplió el mandato indebidamente. Entonces están amagados por el Senado que en cualquier momento los podría remover. Y en el Senado hay mayorías con intereses poderosos al interior de Morena y ahí vemos cómo factores externos al Tribunal Electoral pueden incidir en las decisiones del Tribunal Electoral. Pues seguramente será tema también la próxima semana, a ver qué ocurre entonces con este proceso interno de Morena. Vamos a una pausa, regresamos para despedirnos con la paparrucha de la noche, no te vayas.